Acerca de eso, yo les invito a buscar sus Biblias en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. 2 de Corintios capítulo 4, versículo 13. La frase final dice así: creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. El siguiente dice así: nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Vamos a orar. Bendito Señor que estás en los cielos, te damos tantas gracias en esta mañana todavía, porque nos permites estar alrededor de tu palabra. Agradecemos mucho lo que has puesto en el corazón de Omar y de su familia, el desafío grandioso, tremendo de ir a este país asiático. Sabemos que tú, Señor, que le llamaste, tú le sostendrás, tú le equiparás, tú le usarás. Gracias, Señor, porque Él está dispuesto a hablar y a compartir las tremendas maravillas que el Señor ha hecho en su propia vida y lo que tú le has permitido ver a lo largo de su ministerio, desde el momento en que Él fue alcanzado por tu gracia, y cómo Él ha vivido, Señor, durante tantos años de una manera fiel a ti. Ahora, Señor, que estamos dispuestos a abrir tu palabra, te rogamos que lo que tú tengas para nuestro corazón, tu Espíritu, Señor, nos ministre, nos ayude a entender y nos permita, Señor, responder cada día a lo que tú nos instruyes, lo que nos enseñas. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Creí, por lo cual hablé. Si usted toma esta porción bíblica, ve que si tiene una Biblia con algunas letritas, hay una letrita allí al lado, y esa letrita le manda al Salmo 116, versículo 10. Es decir, el apóstol Pablo estaba sacando de un salmo esa frase. El salmista hablaba en un entorno de dificultad, en un entorno de lucha y prueba en su vida, mientras caminó allá en Israel. Él pudo ver la mano de Dios en medio de toda la adversidad. Él sabía que no estaba solo, él sabía que Dios estaba con él y estaba por él en todos los sentidos. Y él podía decir que aún en medio de la dificultad, en medio de la adversidad de la vida, él podía sostenerse en un Dios de amor. Él podía sostenerse en un Dios soberano. Él podía sostenerse en un Dios que tenía un plan y un propósito para su vida. Por eso él podía decir, aún en medio de la adversidad, creí, por lo tanto, por lo cual hablé. Ahora el apóstol Pablo toma esa frase, lo pone en el capítulo de 2 de Corintios capítulo 4 en un entorno similar, en un entorno en donde él proclamaba el evangelio, en un entorno donde había dificultad por la proclamación del evangelio, en un entorno en donde él podía ver los efectos del evangelio en su propia vida, pero también en su entorno. Y eso nos obliga a nosotros a pensar, ¿en verdad creo lo que digo que creo? Porque si partimos de aquí, nos vamos a 1 de Corintios, acompáñenme, capítulo 6. Veamos lo que de alguna manera el apóstol Pablo vivió cuando él entró a Asia, particularmente, a Acaya, particularmente en esta parte, en Corintio. En el capítulo 6, acompáñenme por favor, versículo número 9. Evidentemente Pablo estaba entrando en una ciudad portuaria, en una ciudad donde había mucha promiscuidad, había mucho pecado, ¿verdad? Había mucha necesidad grande del evangelio, una ciudad eminentemente gentil, con todos sus haberes y sus formas de vida del pueblo gentil, sin conocimiento de Dios.
de una promiscuidad muy grande y de una necesidad espiritual profunda. Y dice el versículo 9 de los efectos que tenía el evangelio que el apóstol Pablo predicaba en ese lugar. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero fíjense el versículo 11. Y esto erais algunos. Es decir, Pablo no estaba hablando a la ligera. Pablo sabía que dentro del contexto de la iglesia había personas con esos perfiles. Y él decía: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, el apóstol Pablo sabía el efecto que producía el evangelio cuando el evangelio se introducía en un lugar de tanta oscuridad. Por lo tanto, cuando él atravesaba por la dificultad en el entorno de Corinto, él podía decir: no importa las circunstancias, yo puedo decir, creo, por lo cual también hablo. O creemos, habla en plural, primera persona plural, por lo tanto también hablamos. ¿A quién incluyó aquí el apóstol Pablo en creemos? Si usted se da cuenta, de la primera carta va saludando el apóstol Pablo y dice: Pablo y Timoteo. Es decir, Pablo y Timoteo habían experimentado ver el poder de Dios y ellos podían decir: creemos. Y porque creemos, hablamos. Es decir, usted y yo tenemos el enorme privilegio de decir: he escuchado el evangelio, he creído el evangelio llegó a mi vida, el evangelio me salvó, el evangelio me está transformando cada día. Regresando a 2 de Corintios, podemos darnos cuenta de algo interesante. En el capítulo 3, el apóstol Pablo dice que el evangelio es un evangelio que vivifica. En el versículo 9 es un evangelio que justifica. En el versículo 17 es un evangelio que liberta. Y el versículo 18 del capítulo 3, un evangelio que transforma. No estamos predicando una filosofía humana, estamos hablando del poder de Dios, como más adelante veremos. Por lo tanto, si usted y yo creemos en Jesucristo, ¿verdad? Lo natural de nosotros es que compartamos lo que creemos de Jesucristo. Creemos que el evangelio es glorioso. Creemos que el evangelio es libertador. Creemos que el evangelio es la oportunidad de que el pecador venga a los pies de Jesucristo, como usted y como yo venimos a los pies de Jesucristo, y ese evangelio transforma nuestra vida y nosotros podemos compartir. Cuando el apóstol Pablo llega a Corinto, entra en una etapa un poco difícil. Los primeros efectos del evangelio fueron inmediatamente de persecución. En el capítulo 10, vamos a Corinto un poquitito, a 1 Corintios. En el capítulo 18, cuando él llega a Corintios, a la ciudad de Corinto, Hechos 18. Cuando él llega a la ciudad de Corinto, se encuentra con una situación inmediata de presión, y quizá al apóstol Pablo eso pudo haberle afectado. Hechos capítulo 18, versículo 9. Dice: entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, ¿qué dice? Sino habla y no calles. Es decir, él podía ahora en 2 Corintios decir: yo no me puedo callar. Yo no puedo callarme, porque Cristo me transformó, Cristo me alcanzó, Cristo me sacó. Si usted recuerda su conversión en Hechos capítulo 9, Cristo me sacó de una filosofía de vida y una forma religiosa de legalismo, me sacó y transformó mi vida, ha hecho de mí lo que yo soy, me ha hecho su misionero, y ahora voy por todo el mundo, proclamo su evangelio, y cuando venga la oposición, yo puedo escuchar la voz que me dice: Pablo, no temas, habla y no calles. Por lo tanto, dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 4, creí, por lo cual hablé. Creemos, por lo cual también nosotros
hablamos. Es verdad que hay que vivir el Evangelio. Es verdad que hay que dar un ejemplo de un cristianismo que ama al Señor, un cristianismo que impacta la vida de la gente. Lo que nosotros hacemos cuando las personas ven el Evangelio en nosotros es que sienten atracción por el Evangelio, ¿verdad? Y ese es el primer paso. Cuando usted y yo vivimos el Evangelio, cuando ven el trato que tenemos como esposos con nuestras esposas, como padres con nuestros hijos, con la esposa con el esposo, los hijos con los padres, se ve un ambiente completamente diferente. Eso atrae a las personas a preguntarse qué es lo que tenemos. Hace unos días atrás fuimos al sepelio de la familia de mi suegra, de un sobrino de mi suegra, un sobrino muy particular que mi esposa y mi cuñada Gabriela le compartieron el Evangelio. Se llama Eduardo, el muchacho, más o menos de la edad de mi esposa, un poquitito más grande, y ellos le compartieron el Evangelio a Eduardo a expensas de su propia seguridad, porque un familiar de ellos los amenazó de no hablarles el Evangelio a la familia. Entonces fueron pasando los tiempos, muere Eduardo, este muchacho, al cual su familiar decía: antes que se convierta a Cristo, yo prefiero que él sea un drogadicto y que se muera. Y se murió, y joven, y se murió de drogadicto. Un día se puso una sobredosis de droga y ahí se quedó, y de ahí empezó su decaimiento físico, al grado tal que murió en un hospital de una manera muy fea, muy triste. Entonces esa fue la situación de la tía de mi esposa. Posteriormente le empezamos a compartir el Evangelio al papá de este joven, y lo mismo, ¿verdad? Prefiero que se muera y no que escuche y se haga aleluya. Pues hace 3 semanas, 4 semanas el Señor se murió, y murió de una manera muy fea en el hospital. Entonces estábamos en el sepelio, en el velorio, perdón, y ellos ahí con su carga, con su dolor, y llegó la esposa de Gabriela, mi cuñada, llegó la esposa de Verónica, mi cuñada, llegó mi esposa, nos sentamos, llegaron con los instrumentos musicales, porque pues oportunidad que haya, vamos a compartir, vamos a predicar, y se acercaron y nos dijeron: oigan, ¿no pueden tocar algo de lo que ustedes saben? Y ya inmediatamente se paran mis sobrinos y empiezan a tocar, y la gente empieza a llorar, a escuchar, ¿verdad? No nos permitieron la oportunidad de hablar abiertamente, pero sí personalmente, y sí con la música, y sí cantamos himnos, porque nos permitieron cantar himnos, y cantamos himnos como Sublime Gracia. Y cuando la gente empezaba a cantar Sublime Gracia, se empezó a sentir y a respirar un ambiente muy tranquilo en el lugar. Ya no había ese llanto desgarrador, y de alguna forma pudimos dar un testimonio en ese lugar con nuestra vida. Y un familiar de mi esposa, que se llama Silvia, con su esposo, ¿cómo se llama su esposo? Bueno, le dijeron: miren, aquí está mi tarjeta, aquí está mi dirección, aquí está mi teléfono, por favor, búsquenos, porque ustedes tienen algo, la familia de mi tía Rita tienen algo que ninguno de los que estamos aquí tenemos, y yo quisiera saber qué es ese algo que ustedes tienen. Y ya se abrió la puerta para compartir el Evangelio. Ciertamente vivir el Evangelio atrae a la gente a conocer de él, pero necesitamos hablarle, necesitamos compartirle. Por eso el apóstol Pablo dice: creí, por lo cual hablé. Creímos, por lo tanto también nosotros hablamos. ¿Y qué es aquello que movía el corazón de Pablo a hablar? ¿Qué era aquello que creía? Vamos al capítulo 4, versículo 1. Él veía, de 2 Corintios, él veía el Evangelio con unos ojos muy particulares. Dice el versículo 1:
Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, que dice Pablo, no desmayamos, no renunciamos, no nos rendimos, dice Pablo. Es una palabra muy fuerte, muy interesante. No hay rendición por ninguna causa. No hay posibilidad de ello, dice Pablo. Esa es la idea. ¿Por qué? ¿Por qué no hay posibilidad de una rendición? Porque Pablo había visto, en primer lugar, los efectos del Evangelio, pero en segundo lugar, fíjense las palabras que usa aquí. Teniendo, versículo 1, y la última parte dice, hemos recibido. No era de ellos, no era por ellos, lo habían recibido, ciertamente lo tenían, pero ¿de quién era? ¿De quién es el Evangelio? Es el Evangelio de Dios. Y dice el versículo siguiente, el versículo 2 o 3, es el Evangelio de la gloria de Cristo. Y ese Evangelio de la gloria de Cristo, dice Pablo, es lo que yo recibí. Es lo que yo recibí. No es mío. Es un beneficio y una bendición. Es algo divino que yo ahora tengo en mis manos. Que me lleva a renuncias. Que me lleva a no darme cuenta el precio que tenga o pueda pagar. No hay problema por eso. No voy a rendirme. Cuando Hudson Taylor salió del Reino Unido hacia China y se subía al barco y veía a su madre correr detrás del barco, Taylor ahí arriba del barco en una situación por primera vez un poco de angustia, porque su corazón estaba en China, pero ahora su familia corría por el muelle. Su corazón estaba enfocado en aquello a lo cual el Señor lo había llamado. Y llega a China y hace lo que ningún misionero había osado hacer. Se viste a la usanza de los chinos. Se usa la ropa de los chinos. Y todos los misioneros de aquel entonces le dieron la espalda a Hudson Taylor por la osadía de vestirse como un chino. Y pasan los años y el Señor le permite meterse en lo más profundo del país de China, en el interior de la China. De hecho, su ministerio se le conoce como el ministerio del interior de la China. Y el resultado de su ministerio hoy día es que hay más de 60 millones de chinos que son creyentes. ¿Por qué? Porque él estuvo dispuesto a entender que lo que él había creído no lo podía callar. Y déjenme decirles una cosa. Tal vez nosotros podemos pensar, bueno, sí, Hudson Taylor, sí, Jim Elliot, y Nathanael Sainz, la pequeña mujer de la China, sí, Sofía Müller, sí, Cameron Dawson, sí, todos los misioneros, Adoniram Hudson, son misioneros, ellos pueden hacerlo. Y una de las cosas que Hudson Taylor decía es que he llegado al hecho de comprender que cada creyente es un misionero. Pero aquí Pablo nos anima y nos dice, es posible eso cuando entendamos que el ministerio, el evangelio en sí, es un privilegio que recibimos, no solamente para recibir la salvación, sino para poder compartirlo con otras personas. Y dice el apóstol Pablo, no me rindo. Él podía creer y hablar porque entendía que el ministerio, el evangelio era un enorme privilegio que venía de parte de Dios. Y habla en el versículo 2 acerca del mensaje y acerca de las motivaciones del que lleva el mensaje. Dice, antes bien renunciamos a lo oculto, lo vergonzoso, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. ¿A quién colocaba Pablo como testigo de lo que él era y lo que él hacía en su ministerio? A Dios. A Dios le rendiría cuentas de lo que estaba haciendo él como creyente.
Dios le había dado a Pablo un depósito, un ministerio a cumplir. Y no importa si ese depósito estaba en vasos de barro, como dice el versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea ¿de quién? Sea de Dios y no nuestro. Nosotros entendemos que es el privilegio de llevar el mensaje y entendemos que hay poder de Dios en el mensaje. Cuando nosotros nos paramos a compartir la palabra de Dios o cuando estamos compartiendo y testificando de Cristo afuera o en una célula o de una manera personal, entendamos que no es lo que nosotros decimos por lo que decimos. Es el poder de Dios, está el mensaje de Dios. No tenemos que diluir el mensaje, tenemos que compartir la palabra de Dios, llevar al individuo a confrontarse con la palabra de Dios, que la persona pueda conocer la palabra de Dios. Y esta familia, la familia de mi esposa, está siendo atraído por el testimonio, pero ahora necesitan escuchar la palabra de Dios. Necesitan escuchar la palabra de Dios. Silvia y su familia necesitan escuchar la palabra de Dios. Y Dios nos está abriendo las puertas y ya, si el Señor lo permite, pronto podremos llegar con ellos, con el Evangelio de la palabra de Dios. Rinde cuentas, el creyente rinde cuentas delante del Señor de lo que Él le da. Versículo 3 dice así: pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando usted y cuando yo hablamos y compartimos el Evangelio, pasan dos cosas: o el corazón del hombre se endurece, o el corazón del hombre se sensibiliza a la voz del Espíritu de Dios. Y cuando usted y yo compartimos el Evangelio, Omar cuando sale a Tailandia a compartir el Evangelio, ciertamente experimentará oposición. Y Satanás no querrá que el ser humano preste oídos al Evangelio, no descansará y se opondrá para que el hombre cierre su corazón al Evangelio. Pero el Evangelio penetrará el corazón de aquel que el Señor sabe que será sensible a su voz. Y es interesante que cuando nosotros predicamos y creemos, qué bien que presenté el Evangelio, qué claro que estuvo el Evangelio, la persona no se convierte a veces. Y a veces cuando hablamos textos bíblicos y leemos algún texto bíblico, 2 o 3 textos bíblicos, Dios usa esos textos bíblicos y penetra el corazón del individuo y lo lleva a Cristo, porque es el poder de Dios. Y Satanás no podrá frenar el poder de Dios. Ahora, cuando tú hablas del Evangelio y te das cuenta que las personas no entienden, ten en consideración que hay alguien que tiene colocado un velo delante de sus ojos. Y ahorita, por ejemplo, estamos experimentando algo muy lindo con Noel, hermano de Liz. Lo uso mucho porque semana tras semana aprendo algo de él. Semana tras semana puedo ver cómo Dios trabaja en Noé. Este martes nos vimos nuevamente y veíamos su mujer se opone, su suegro se opone, su suegra se opone, perdió el trabajo, le quitaron el changarrito los de la municipalidad, ya no puede vender lo que él vendía, ya no tiene ingresos, todo le está saliendo mal. Pero él puede decir: yo soy un privilegiado, porque mis ojos pueden ver la gracia de Dios y yo puedo crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Y yo no puedo decir: ¿cómo? Tiene 3 meses de creyente.
o 4 meses de que conoció a Jesucristo como su Salvador personal. Y todo lo que ha vivido y experimentado es como para que él, en muchos de los casos, pudiera decir, ya no va más. Pero él está afianzado al Señor, está afianzado a las promesas. Y en medio de la lucha decía, pastor, por favor, ayúdeme. No se me aleje. No le gustaría escuchar eso de las personas a las cuales usted discipula. No se me aleje, no me deje. No, hijo, no te dejo. Y es un hijo de 1,87, de 100 kilos de peso, 120 kilos de peso. Es abogado y con tantos problemas en sus matrimonios. Y no sé si él habrá experimentado lo que le pasó al primo de mi hermana, que le dijo, lo prefiero ver muerto y drogadicto que aleluya. Él maltrataba a su mujer. Él era un alcohólico. Ahora se convierte a Cristo. Y su esposa nunca le hizo problemas cuando era alcohólico y cuando le hacía la vida imposible. Y ahora que es creyente, y ahora que es fiel y que ama a su esposa, ama a sus hijos, lleva a su hija a la escuela, lo recoge de la escuela, va al trabajo, viene del trabajo, ahora tiene problemas. En los que se pierden hay un velo. Yo le decía, Ariel, ¿qué hago con mi mujer? Ámala. Oye, pero me da con todo, no te imaginas lo que me dice. Ámala. Sírvela. Ayúdala. Estate con ella, mímala, chiquéala. Dice, no cabe duda que esto es extraño y es marciano para mí. Pero sí. Y ora por ella, clama a Dios por ella, para que ella pueda conocer el mensaje de salvación. Sí, cuando uno predica y comparte el Evangelio, uno no sabe lo que va a esperar. Una cosa sí le digo: cuando llegue alguien a experimentar lo que dice el versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. ¿Qué cita bíblica se le viene a la mente cuando dice Pablo aquí? Dios mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Génesis. Y Génesis capítulo 1, versículo 3. ¿Se acuerda qué dice el versículo 1? En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra, y dijo Dios, sea la luz. Por mandato de Dios, en medio de la situación de las tinieblas, resplandece la luz. Y lo maravilloso aquí es que cuando el pecador, la persona, escucha el mensaje del Evangelio, no solamente resplandece la luz en su vida, sino, fíjense lo que dice el versículo 6, que de las tinieblas resplandeciese la luz, que es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Quién resplandece en su corazón? Jesucristo. La misma persona del Señor Jesucristo. Y el pecador, cuando viene a los pies de Cristo, algo completamente nuevo invade su ser. La misma persona del Señor Jesucristo le alumbra completamente la vida. Y eso es lo que nosotros hacemos cuando compartimos el Evangelio. Yo le preguntaba a Omar hace rato, ¿ya sabes el idioma? No voy a aprenderlo. Si apenas hablamos el castellano bien, y aprender tailandés, me imagino que ha de ser difícil. Está en chino, está en tailandés. Y él está dispuesto a eso, a ir el próximo viernes. Yo le preguntaba, ¿y cómo te sientes? Muy nervioso, muy nervioso. Si mi hijo estuviera yendo a Tailandia, yo también estuviera nervioso.
Pero qué bueno es que hay hombres jóvenes que pueden decir, y matrimonios en este caso. Yo tuve el gusto de conocer a Omar cuando todavía era un niño, allá en la iglesia bíblica de Siloé. Y ver lo que Dios ha hecho en su vida es en verdad hermoso. ¿Por qué? Porque resplandece el conocimiento del Señor Jesucristo e ilumina nuestro corazón, ilumina nuestra alma con la faz del Señor Jesucristo. Es un privilegio, es una oportunidad de ver el poder de Dios, dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder, ¿qué dice? Sea de Dios. Sea de Dios. No hay explicación humana, hermanos. De veras, usted y yo difícilmente podemos entender cómo es cuando llega el Evangelio en la vida de las personas transformadas. Me acuerdo que Marcos compartía en relación a sus padres. Dice, yo no sé cómo fue, solo sé que mis padres eran una cosa antes de convertirse a Cristo y otra cosa completamente diferentes después de que se convirtieron a Jesucristo. ¿Quién hace eso? ¿Y quiénes somos? Somos vasos de barro. En aquellos entonces los vasos de barro se utilizaban básicamente para guardar en cosas de valor, o una de sus funciones era guardar cosas de valor. Si alguien se roba el jarro, ¿qué de valor tiene el jarro? Nada. Una chica en Bernal, una hija de una americana, se mudó de casa, en Colima, se mudó de casa y sacó a vender sus cosas. Y entre las cosas había un jarro. Ya vieron los jarros de Colima, que garigoleados que están, así de muchos colores. Vendió un jarro, bonito. ¿Y cuánto por el jarro? No, pues que algo así como $2. Lo menos, ya sabe que somos buenos para regatear. Lo menos. Bueno, denme $1. Esa persona que lo compró tenía pensado regalárselo a su mamá. O sea, agarró el jarro, es $1, está bonito, pero pues es $1. Lo llevó a su casa y lo guardó en su recámara. Pasó el cumpleaños de su mamá y se le olvidó regalarle el jarro. Al año siguiente, cuando cumplió años su mamá, se acordó del jarro. Dice, pues le voy a regalar el jarro a mi mamá. Y saca el jarro, compra la bolsita de regalo y ve que tiene papel el jarro y empieza a sacar el papel. Y dentro del jarro había $3,000. Ni cómo encontrar a la muchacha que le había vendido el jarro. Lo compró en $1. A lo mejor el jarro valía $4. Pero dentro del jarro tenía $3,000. Dice el apóstol Pablo, tenemos este tesoro en vasos de barro. En vasos de barro. ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es nuestra vida? ¿Qué tanto valor tiene lo que nosotros somos? ¿O qué es lo que tiene más valor, lo que somos o el mensaje que poseemos, el mensaje que compartimos? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Versículo 14. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven
son eternas. ¿Por qué Pablo estaba dispuesto a hablar de lo que creía? Porque era un privilegio el Evangelio, porque podía ver que estaba el poder de Dios moviéndose en el Evangelio, pero porque también podía ver que había una eternidad, una percepción de lo eterno. Dice, esto se va desgastando, pero el nuevo se va renovando, se va renovando. A mí me llama mucho la atención el hermano Marcos Landes. Creo que todos conocemos al hermano Marcos Landes. A mí me llama la atención el hermano Lee, inclusive, ahora que estuve con él en Vallarta. A mí me llama la atención la hermana Shirley. Gente adulta, gente grande, que no importa, salen y avanzan y van y abren. Yo a la edad del hermano Marcos Landes, capaz que ya estoy chocheando. El hermano Marcos Landes tiene cerca de 80 años, si no me equivoco. Usted lo ve, es un roble. El hermano Lee, no sé, por allá, más o menos tiene lo mismo. 72, 70. Hombres que ahí están en la brecha. A lo mejor el hermano Landes ya estaría con su jubilación tranquilo. Pero va y dice, voy a abrir una iglesia en San Sebastián el Grande, para que la cuña apriete, un lugar especial. Y empieza a edificar, y tiene un edificio, no sé, cerca que para unas 3,000 personas. Ahora falta llenarlo. Pero él pudiera decir, pues ya estoy jubilado, me voy a Ajijic, compro mi casita en Ajijic y ahí estoy tranquilo. No, y él está al pie del cañón. El hermano Lee conocí su iglesia ahora que fui por allá. Un hermano, viven en el tercer piso de la casa, solamente subirlo, bajarlo y es una odisea. Viven en el tercer piso, arriba de la casa de Frank, en el palomero arriba. Sube y baja solamente a las 5 o 5:30 de la mañana, escuchamos, suben y bajan y suben y bajan. Ya bañándose a las 5 de la mañana, 5:30, empiezan a escuchar la ducha caer. Hombres que ciertamente el cuerpo se va desgastando, pero el espíritu, ¿qué dice la escritura? Se va renovando. Vamos creciendo, vamos avanzando. Si creíamos y hablábamos, pensará el hermano Hernández cuando era joven, ahora con más razón, creo y hablo y avanzo, porque el Evangelio es un privilegio, porque en el Evangelio se ve el poder de Dios, porque en el Evangelio tenemos una perspectiva de la eternidad. Dice el versículo 15 para terminar, dice 14, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús. Así que si este viejo hombre se desgasta, no hay problema. No hay problema. Un día resucitaremos con el Señor, nos sentaremos en su gloria por toda la eternidad. Así que la tribulación que yo pueda pasar ahorita es nada. Creo, por lo cual hablo. Hermano, hermana, usted está en su trabajo, usted está en su escuela, y usted tiene la posibilidad de hablar, comparta su fe, hable de Jesucristo. Mientras platica con alguien, pues, pídele a Dios que, Señor, dame la oportunidad, cuando surja algo, empiezo a compartir. Fui a sacar llaves para la iglesia porque hacía falta un juego de llaves. Y estábamos hablando con el Señor, y digo, Señor, ¿en qué momento voy a compartir a este hombre? Ya, pero no, ¿se enteró, amigo, de lo que pasó la semana pasada? No, amigo, ¿de qué pasó? No, pues que un señor pasó una niña por la puerta de su casa, la introdujo a su casa y la violó. Y después, cuando vio que se le salió de control las cosas, la apuñaló, y el tonto, con otras palabras, y el tonto la subió a su azotea, y ahí la dejó en su azotea la niña. Y la gente empezó a sentir el olor fétido, y empezaron a buscar y dieron con la niña. Y empezó a hablar mal,
fulano y sotano y mengano. Pero, señora, esta es la oportunidad. Y ya le pregunté, oye amigo, ¿y usted sabe por qué el hombre es así? A lo mejor usted no hace eso, pero usted y yo hacemos otras cosas. Pero ¿sabe por qué ese hombre llegó así? Porque no conoce a Dios. Porque no conoce a Dios. Y cuando la gente no conoce a Dios, no conoce la palabra de Dios, amigo, empieza a vivir su vida cada vez con mayor distorsión y mayor depravación. Pero Jesucristo vino a este mundo, enviado por su Padre, para salvar y perdonar a hombres como Él, como usted y como yo. Ay, amigo, no me empiece a decir esas cosas. Y tuve el privilegio de compartirle a Cristo. Creí, por lo cual hablé. Y a lo mejor usted no se le ha facilitado hablar. Pídale a Dios, Señor, permíteme compartir mi fe. O también Dios nos está permitiendo hacer algo en relación a Omar. A lo mejor no voy a hablar fuera, no voy a predicar fuera, no voy a ir a predicar fuera. Pero quizás puedo sacar de mi bolsillo para una ofrenda ahorita para él, o para una ofrenda en el mes, cada mes, poco, a lo mejor no $18, a lo mejor 30, no sé, y poder decir, Señor, yo quiero ser parte. Él va a hablar a Tailandia y va a compartir el evangelio en Tailandia. Creí, por lo cual también hablé. Vamos a inclinar nuestros rostros. Señor, nuestro papel como iglesia es, de alguna forma, Señor, ser usados por Ti para compartir nuestra fe. Qué bueno es poder vivir la vida en Cristo con un testimonio de fidelidad a Ti, fidelidad a Tu palabra. Qué bueno es vivir la vida cristiana como un ejemplo de la transformación que Tú haces en nuestras vidas, en donde aprendemos a amarnos, donde aprendemos a amar a nuestros hijos, a servir a nuestros hijos, donde aprendemos a amar a nuestra esposa, a amar a nuestro esposo, en donde aprendemos a ser justos en los tratos, en los negocios, en el trabajo, en donde aprendemos a darnos cuenta que el amor hacia Ti es lo más importante y que eso afecta y transforma nuestras vidas. Pero qué bueno también es poder usar las oportunidades que nos das para poder compartir nuestra fe en el lugar donde estemos, en la escuela, en el trabajo, en la calle, con los amigos. Te rogamos que nos permitas vivir siendo cada día, Señor, de influencia en nuestro entorno. De verdad hay mucha gente que tiene necesidad de escuchar el mensaje Tuyo, y te rogamos que nos permitas, Señor, ser luz, vivir como luminares en este mundo. Si nos cuesta hablar y compartir nuestra fe, obra en nuestra vida, en nuestra mente. Danos la oportunidad para poder compartirlo y que otros puedan, además de ver el Evangelio en nosotros, escuchar el Evangelio de nosotros. Gracias por Omar. Gracias porque en medio de su juventud está dispuesto a salir a Tailandia, Señor, y su esposa en la misma sintonía con él, de vivir con el anhelo de ver tailandeses venir a los pies del Señor. Gracias por sus hijas, por lo que Tú estás haciendo en ellos, en ellas, Señor. Yo te ruego que Tú le bendigas mucho y que le uses para Tu gloria,
y que Cristo sea proclamado y predicado en Tailandia a través de su ministerio. Llévale, guíale y úsale para tu gloria. Y a nosotros que nos dejas aquí, Señor, también nos dejas con la carga de amor, de orar por Él, y también, Señor, de poder ser parte del sustento de Él. Ciertamente las iglesias aquí tienen sus propios gastos, pero rogamos, Señor, que tú despiertes en nosotros el deseo de ser parte de tu obra en el mundo. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús.